Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Historia que Contarte. Soy tu amigo Carlos Matthews y quiero invitarte a que te quedes en casa con nuestra siguiente historia. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. La siguiente historia empieza así. Como niños tenemos el derecho de recibir amor incondicional de nuestros padres en nuestra infancia y que ellos se encarguen de nosotros, de las necesidades que tenemos como niños. Tenemos el derecho de vivir nuestra infancia sin preocupaciones, pero ese no siempre va a ser el caso. El abandono infantil es un problema actual que en muchos países sucede en casos que parten el corazón de quienes los presencian. Muchos niños son abandonados a su suerte, no por culpa de ellos, sino de sus padres que no pueden hacerse cargo de los mismos. Esta es la triste historia, pero esperanzadora también, de superación de Tim Nolan. Fue un niño que vivió muchas tragedias en su vida, pero que pudo al final del día encontrar un camino que lo llevó a convertirse en quien hoy es. Sus padres, Jordan y Tara, dos personas que nunca tuvieron la intención de cuidarlo, ya que fue un embarazo no deseado ni planeado, producto de un encuentro fugaz que tuvo una gran consecuencia en la vida de ambos, porque sus padres, al enterarse del embarazo, no le dieron más que otra opción que casarse para que el niño no naciera en pecado. Ambas familias eran personas muy religiosas y no querían permitir que algo así le pasara a sus hijos. Tenían que ser responsables de sus acciones, por lo que en poco tiempo antes de que el embarazo se empezara a notar, ambos se casaron muy rápida y discretamente. Jordan y Tara, que en realidad no se conocían casi, nunca llegaron a congeniar y sus personalidades siempre chocaban, lo que provocaba peleas entre la pareja. Sabían que aquello había sido su culpa, se arrepentían de sus acciones y ese niño, en lugar de llegar al mundo rodeado de amor, llegó al mundo en un ambiente de resentimiento y peleas constantes. El pequeño bebé fue nombrado Tim, quien desde bebé no fue tratado como debería. Tara, su madre, no tenía ningún instinto maternal, por lo que realmente no se hacía cargo del niño. Tim creció en un ambiente bastante inestable. Sus padres estuvieron juntos hasta que él cumplió los 3 años, que fue ahí cuando su madre se marchó de la casa. Ya no podía seguir viviendo y soportando a Jordan y al niño, quienes le habían quitado valiosos años de su vida. Su padre, por otra parte, nunca fue alguien que estuviera presente. Trabajaba por largas horas para no estar en casa y tener que aguantar a Tara. Le dio todo lo que pidió para que estuviera tranquila, pero aún así sus actitudes eran insoportables, y en cuanto ella se fue, y Jordan se quedó solo con el niño, nada cambió en su rutina diaria. Salía a trabajar dejando a Tim en casa, quien pasaba largas horas totalmente solo. El niño había crecido como un niño muy retraído y con temor por los constantes gritos que escuchaba en su casa. Al mismo tiempo fue cuando Jordan empezó a caer en algunas adicciones, por lo que llegaba a casa y algunas veces maltrataba al pequeño. Pasó un año en esa condición, hasta que un día Jordan llegó del trabajo en mal estado por la bebida, y en un impulso se llevó al niño. Caminaron por un largo rato, hasta que llegaron a una calle concurrida y le dijo: «Siéntate ahí y no te muevas. No quiero que me sigas, ya me cansé de ti». Luego se dio media vuelta y se fue tambaleándose. Las personas observaron lo que había pasado, pero no se atrevieron a acercarse. Tim era pequeño, pero en su inocencia sabía lo que le estaba sucediendo. Sentía que sus padres nunca lo habían querido, y para que un niño pensara esto, la situación claramente era realmente triste. Era consecuencia de todo lo que había pasado en su corta vida. Una señora que estaba en un puesto cercano, en un pequeño acto de bondad, se acercó a él y le dijo: «Vamos, te llevaré a un lugar en el que puedas estar bien
y agarrándolo de la mano se lo llevó hacia un orfanato. Tocó la puerta y luego se fue dejando al niño ahí solo. Después de todo lo que había vivido con sus padres los primeros días en el orfanato, le parecieron una bendición. Pero ahí fue cuando empezarían sus malos pasos. Los niños lo maltrataban por ser el nuevo, quitándole su comida o empujándolo. Además, también sufrió maltrato de las personas encargadas de su cuidado, lo que hizo que una actitud muy violenta naciera en él. En realidad no era un niño malo, solo quería protegerse del dolor que sentía y que le provocaban todas esas personas. Y por la misma actitud que había desarrollado, nadie quiso adoptarlo. Estuvo ahí por algunos meses, pero luego, cuando vio una oportunidad de escapar de aquel lugar malo, así lo hizo, dejando atrás otra mala etapa de su vida, pero que le trajo malas consecuencias. Las calles eran crueles y Tim iba a cumplir 5 años, en poco tiempo, pero por su mala alimentación parecía que era menor. Vivió por muchos años en las calles, como un niño de las mismas, tratando de conseguir comida en los basureros y durmiendo en rincones para protegerse del frío. Tuvo una vida muy difícil, las personas lo maltrataban y lo miraban mal, y aquello hizo que su actitud bravucona se hiciera peor. Llegó a juntarse con otros niños que estaban en la misma situación que él. Niños que buscaban las formas de sobrevivir, y que algunas veces no eran las mejores. Tim aprendió a robar y siempre se salía con la suya, pero empezó robando comida y luego cosas que quería y que le parecían bonitas. Pasó así hasta que llegó a cumplir los 13 años, viviendo y robando para vivir. Eran niños y no llamaban la atención, pero iban creciendo y sus fechorías no iban a ser siempre evadidas. Un día en un mercado observó un par de zapatillas. Eran hermosas y nuevas. Al observar las suyas, que estaban sucias, rotas y que casi ya no le quedaban, decidió que quería que aquellas zapatillas nuevas fueran suyas y procedió en hacer lo que mejor sabía. Intentó robar el par frente a las narices del dueño, pero él se dio cuenta de las intenciones del niño y gritando pidió ayuda, pues el muchacho ya había salido corriendo con las zapatillas en sus brazos. Pensó que había salido libre de su fechoría y confiado admiraba su botín, felicitándose a sí mismo por haberlo logrado. Pero poco sabía de aquella vez que sería la última en la que hiciera algo como esto. Esta vez la policía lo atrapó. Tim había sido capturado por sus malas acciones, y si bien era aún un niño, no sería liberado de estas consecuencias, pues había robado algo muy valioso, y así fue como este círculo se completó, pues alguien creyó en él y lo ayudó para que así situaciones tan desalentadoras mejoraran. La juez Fernández fue la encargada de procesar al pequeño. En realidad debería haber sido algo simple. Sería mandado a un reformatorio para pequeños y puesto en libertad en pocos meses. Pero así no era como pensaba la juez. Ella sabía que el odio solo atraía más odio, y los niños respondían por cómo eran tratados. Aquellos que vivían en las calles no eran totalmente responsables de sus acciones, sino de las circunstancias que les tocaban vivir. Y aquello fue lo que ella observó en Tim, un joven de 13 años enojado con la vida y consigo mismo. No la tuvo fácil. Tuvo que buscar la forma para no perderse en la soledad. E hizo lo que tenía que hacer para no ser tragado por las calles. La jueza sabía que si el sistema seguía su camino, Tim saldría peor de lo que entraría al reformatorio, por lo que tomó el asunto en sus manos, y en lugar de hacerlo más sencillo, ella fue la primera persona que realmente se ocupó de él. Le consiguió un hogar temporal como aprendiz de escultor, donde aprendería algo con lo que pudiera trabajar y estaría fuera de las calles. Así, con esta profesión,
Tim comenzó a ser alguien. Esto lo llevó por un camino de renovación y de perdón y superación de aquella dramática historia que asoló toda su vida. Tim Nolan aprendió a la edad de 13 años que no todas las personas son malas. En aquel lugar de acogida conoció a muchas personas que lo ayudaron a sanar sus heridas de odio y dolor. Aprendió que podía hacer algo útil con sus manos y su vida. La jueza Fernández lo iba a visitar constantemente. El escultor a su cargo no solo le enseñó la profesión, sino que también le enseñó a leer y a escribir. Tim salió de las calles a la edad de 15 años y pudo ser un valioso miembro de sociedad. Tim es hoy en día un hombre de casi 50 años que vive feliz, pero con el recuerdo de lo que fue su vida pasada y las personas que lo ayudaron a superar su odio y rencor, quienes le enseñaron a perdonar y cómo las circunstancias no definen quién serás en el futuro. Está felizmente casado con Mary, con quien tiene ahora 4 hijos. Tim llegó a ser un buen hombre que acoge en su propia casa a personas con problemas, a las cuales las orienta y les da ánimos para que encuentren nuevos motivos para vivir. Les ofrece siempre un techo y una mano amiga, así como lo hicieron por él. Un hombre que no olvida la promesa que se hizo una vez hace tantos años, cuando era un joven que acababa de darse cuenta de que la vida podía ser buena. Acoger a otros con las mismas necesidades que él sufrió, para que así puedan darse cuenta de que la vida tiene mucho que ofrecer. Es muy importante que los jóvenes vean la vida que es y no vean solamente una fantasía. Vean que hay otro modo de existir, que cuando uno comete un error puede pedir perdón e intentar no volver a cometer el mismo. Para que ellos se convenzan, lo tienen que ver en la práctica. Y este es el deber de los adultos, no permitir que aquel círculo de odio se vuelva repetitivo y finalmente un círculo vicioso del que les cueste mucho salir. Porque, si no seremos los causantes de tantas injusticias, al menos no debemos ser los que sigan permitiéndolas. Y de este modo aportaremos muchísimo con nuestro pequeño granito de arena, para que así los jóvenes puedan pensar, ¿y si yo también fuera capaz de mejorar? Gracias por ver esta historia, esperamos mucho que te haya gustado, y de ser así no olvides hacérnoslo saber dejándonos un generoso like. Nos encantaría saber tu opinión también respecto a qué te pareció esta maravillosa historia, así que no olvides dejárnosla en la sección de comentarios. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos, y nos vemos en el siguiente video. Yo soy tu amiga María José Cisneros, y esta fue una historia más para tu canal favorito. Una historia que contarte.